Entonces, esta tarde me encuentro con Sergio Gómez Moyano. Creo que pronuncio tus apellidos bien. Y, Perfectamente. y fuimos seminaristas hace ¿cuántos años? ¿30 años? Hace 30 años, sí. Sí, 30 años. Cuando Como éramos jóvenes y no teníamos Así canas. es. Y nuestras vidas se han ido pues de diversos caminos y tú Mm. ahora estás casado en Barcelona y Barcelona, sí, tienes 4 hijas y sí, estoy aquí en Irlanda casado con 3 hijas, 2 hijas y un hijo. Y sí, tú eres ahora un autor, un profesor y un autor de un, sí, un libro que me pareció muy interesante. em, el título es ¿A dónde te escondiste? El sí. reto a sus alumnos de probar la existencia de Dios. Me gustaría saber un poco más de la historia de tu libro. ¿Por qué lo has escrito? ¿Cómo lo publicaste? ¿Cómo lo han recibido tus alumnos? Porque es un reto muy duro eh, compartir la fe con la generación más joven que nosotros. Yo creo que es un reto de cada generación, pero en este Sí. momento es más duro dar la fe a nuestros hijos. Entonces, bueno, me gustaría darte un poco de tiempo de desarrollar un poco tu libro para los que lo están siguiendo aquí en mi canal de YouTube. Y a ver si esto podemos desarrollar en algo más grande para un episodio futuro. Muy bien. Bueno, pues yo estaba trabajando en un colegio en Barcelona, en el Colegio Cardenal Espínola, y yo soy filósofo de carrera. Yo he hecho la Mm, carrera de filosofía y he hecho el doctorado también. Entonces un día el director me llamó y me propuso la idea de dar clases de religión a tercero de la ESO. ujú, Tercero de la ESO son alumnos de 14 años. ujú, Entonces yo me vi un poco apurado porque nunca había dado clase de religión, no sabía qué explicarles muy bien. Yo me había especializado más bien en alumnos de bachillerato, de ujú. mayores de 16 a 18 años. Entonces no sabía, no tenía muy claro por dónde ir. Sí. Entonces el director me dijo, dice, mira, los católicos tenemos un secreto, que es que no hemos renunciado a la razón. Ujú, Lo único que quiero, lo único que te pido es que estos alumnos piensen, ujú, que piensen. Digo, bueno, eso sí que sé hacerlo. Como filósofo sí que sé hacer que piensen. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues monté un curso de teodicea, de filosofía de Dios, ujú. para alumnos de 14 años. Wow. Claro, yo lo pienso eso ahora y digo, Dios mío, estaba un poco loco, porque tú sabes que la teodicea no es fácil. No. Es metafísica aplicada, es conceptos muy abstractos y es muy difícil. Sí. Pero como ya llevaba algunos años dando clases a adolescentes, me planté delante de ellos con esta propuesta de hacer filosofía de Dios a estos alumnos. Al principio se quedaron muy sorprendidos porque ese tipo de forma de explicar, esa forma de pensar con conceptos abstractos, etcétera, no lo habían hecho nunca, porque aquí Ujú, en España filosofía se hace a partir de primero de bachillerato, o sea, a ujú, partir de los 16 años. Entonces yo me adelanté 2 años a una asignatura de filosofía ujú. y fue saliendo bien porque, claro, yo no les proponía tesis primera, si Dios existe, no, iba proponiéndole historias. Empecé, por ejemplo, el curso empecé explicando la historia de Edipo Rey, Ujú, cómo cuando empieza Edipo Rey, yo les expliqué que Edipo llega a la ciudad de Tebas después de haber huido, bueno, después de haber hecho un viaje, y ujú, cuando llega a la ciudad de Tebas se encuentra ujú, con la Esfinge que tiene sometida a la ciudad, la tiene sometida a su dominio y a impuestos. ujú, Entonces Edipo consigue liberar a la ciudad de la Esfinge a través de un acertijo, de un enigma,
y consigue liberar a la ciudad. Entonces la gente automáticamente, prácticamente sin pensárselo, lo nombran rey. Ujú. Entonces piensan, que aquí es donde empieza el libro, piensan que si ha conseguido vencer a la Esfinge ha sido o porque él es alguien divino, es un semidios, o porque hay un dios que le ha asistido, que le ha ayudado. Entonces, la historia de Edipo Rey comienza con una serie de personas que están delante del palacio en actitud de suplicantes con ramas de olivo, porque hay una peste en la ciudad y piensan que se va a quedar sin habitantes. Entonces van a Edipo Rey y le dicen, a ver, tú que nos salvaste una vez de la Esfinge con ayuda de un dios o porque tú eres de alguna manera un semidios o algo así, venimos a pedirte ayuda que de la misma manera que le solucionaste el problema de la Esfinge, soluciones el problema de la peste. Entonces, este hecho, unido con la idea de que Edipo lo primero que hace es enviar a su cuñado Creonte a visitar el oráculo de Delfos, nos da a entender, ya no explico más en el libro, porque si explicas más, Sí, haces un spoiler de lo sí, que pasa, que es muy tremendo. Y lo que pasa en Edipo Rey es muy tremendo y siempre invito a los alumnos a acabar de leer la historia. La sí, mayoría no lo hacen, pero algunos sí que lo hacen. sí, Entonces, lo que yo les digo es que aquí hay unos hechos que han ocurrido y hay unas interpretaciones sobrenaturales de esos hechos. Un hecho es que hay peste, que hay una enfermedad, que hay una epidemia. Los hechos sobrenaturales son que Edipo le ha asistido un rey, un dios, perdón, que es un rey que a lo mejor es un semidios, él pide consulta a los dioses, ¿vale? Es una interpretación sobrenatural de unos hechos naturales, que es una epidemia. Entonces les planteo, si comenzaba el curso, les planteo, tenemos unos hechos, pero los hechos se pueden interpretar de forma natural o de forma sobrenatural. Entonces, a partir de ahí, les explico lo que pasa en Lourdes, en la ciudad de Lourdes. Que hay sí, unos hechos físicos que son curaciones inexplicables y la ciencia, que es lo que ellos entienden que es lo que debe dar respuestas a nuestra vida y dar respuestas para adquirir conocimiento cierto y verdadero, la ciencia se tiene que callar porque no sabe cómo han ocurrido esos hechos. Entonces, esto nos abre la puerta a la posibilidad de una explicación que no es natural, sino que es sobrenatural. A partir de ahí se quedan como muy sorprendidos de estas cosas y empiezan a preguntar, bueno, y entonces eso es verdad o es mentira. ¿Se lo están inventando o no se lo están inventando? Digo, no, no se lo están inventando. Ahí, si tú vas a la oficina médica de Lourdes, tienen los registros desde 1858 de todas las personas que han sido curadas de forma inexplicable. Y tú puedes ir a mirarlo, revisarlo y comprobarlo, incluso intentar demostrar por ti mismo si hay alguna manera de probar que han sido curados de forma natural. Hay 7.000 casos desde 1858, 7.000 casos que no se pueden explicar. sí, Entonces ellos se quedan muy sorprendidos, medio escépticos, medio criticones, ¿no? Que critican, dice, esto te lo estás inventando, pero yeah, ya con eso, o sea, con este tipo de explicaciones, les provocas y entonces les provocas a su inteligencia que se hagan preguntas. sí, Entonces no se quedan indiferentes, no se quedan indiferentes. O sea, tercero de la ESO, 14 años, son de los grupos más duros que hay para dar clase. así es. Las hormonas de adolescentes son muy difíciles de dar clase. Sí, Pero yo con este planteamiento conseguía atención. O sea, sí, seguía siendo difícil porque a veces discutían, hablaban, juegan entre ellos, hacen que la clase sea difícil, pero los planteamientos de este tipo les hacían cuestionarse y se ponían a hablar. Y sí, hablaban y entonces decían, no, eso no puede ser. Y entonces otro le respondía, claro, si la ciencia no lo puede demostrar, eso quiere decir que Dios ha tenido que intervenir. No, pero si Dios no existe. No, entonces, si Dios no existe, ¿cómo lo explicas? ¿No? sí. Entonces sale este debate, esta discusión en clase, y entonces pues el libro va a base de provocaciones como esta, todo el libro va por ese camino. Ok, sí. Es muy interesante el tesis, porque de un lado tienes el libro, el curso, y también estás tú
ahí en Ujú. medio de ellos, buscando de captivar su inteligencia. Sí, Y, y también es una captivación que tenemos que hacer con el corazón, que tiene que bajar desde aquí hasta aquí para encontrar el Dios agape, el Dios del Evangelio, el Dios que se hizo carne. Y es un trabajo muy duro de un poco sí. de abrir la mente de un joven para entender que Dios no solo existe, pero también nos amó y nos está amando en este momento. Sí. Eh, no, ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Cómo podemos evangelizar o hacer conocer a Dios a esa generación? Bueno, mi experiencia con los alumnos es experiencia más bien intelectual, porque es una Sí, asignatura de clase, es una asignatura que pretende ser filosófica, que pretende poner retos a la inteligencia. sí. Entonces, es una asignatura que yo creo que su objetivo fue en su momento quitar todos los obstáculos intelectuales que había entre ellos, entre su inteligencia y Dios. Ujú, Quitar todos los obstáculos. sí. Claro, desde la inteligencia, lo que has dicho, el camino de que va desde la inteligencia al corazón es un camino muy largo. Es un camino muy largo. Aunque en el cuerpo está muy cerca, en realidad el camino es muy largo. Sí. Entonces, pero es un camino que no se hace si no tienes resueltas las dudas intelectuales, Ujú, los prejuicios. Entonces, si tú piensas que vivir como una persona religiosa, vivir con fe, significa que eres una persona irracional, que no piensas, que solamente crees y piensas que la ciencia no tiene razón y que en cambio tú sí que tienes razón porque lo crees y crees porque sí, eso es un prejuicio. sí. La fe puede ser razonable. Entonces, mi objetivo era conseguir que la fe fuera razonable. Ahora, pasar de que la fe sea razonable a intentar descubrir que Dios me ama, pues ahí hay un paso. Hay un paso Ujú, que yo en clase normalmente no solía darlo, con el planteamiento de la materia de clase, con los temas. Pero esto era un tema que se podía tratar personalmente con el sacerdote que había en el colegio, pues con los tutores de los alumnos. Entonces, muchas veces sí que venían a hablar conmigo o con el sacerdote, ujú, porque yo les proponía casos particulares, o sea, casos concretos. Yo conozco una amiga mía que se curó en una oración de una enfermedad en la pierna a través de una oración en un grupo eh, ¿cómo se llaman estos carismático. un grupo carismático, sí. En Sí, Barcelona hay una parroquia en un pueblo que se llama Badalona, que hay un grupo carismático y en una oración se curó, sí. se curó. Y entonces yo se lo explico a los alumnos y no se lo creen. Es que lo único que puedo hacer es traértela aquí, que venga con sus certificados médicos y que te diga, antes estaba enferma, ahora no lo estoy. Pero si no te lo quieres creer, no te lo vas a creer. Entonces, el dar el paso de creer a no creer, de no creer a creer, es un paso que tienen que ver la fe como algo bello, ver a Dios como que me ama. Entonces, eso encuentra es la vida misma quien te lo va dando. Yo hice mi tesis doctoral sobre Robert Hugh Benson, Ujú, que es converso al catolicismo, que era hijo del arzobispo de Canterbury, ujú, y él hizo un camino parecido a lo que estamos hablando. Él leyó todos los libros que le dijeron, tanto del lado anglicano como del lado católico, todos los libros que le iban dando, los iba leyendo y leyendo y leyendo. Y llegó un momento cuando leyó un libro de Newman, ujú, Desarrollo de la Doctrina de Newman, que él se dio cuenta de que ya no tenía ningún obstáculo, ningún impedimento para hacerse católico, pero no ujú. daba el paso, Sí. porque tenía una vida como anglicano, tenía una posición, tenía una forma de ser, una forma de actuar, entonces no podía dar el paso. ¿Cómo dio el paso? Pues cuando la Iglesia Católica se le mostró como la Nueva Jerusalén, como el lugar de redención, el lugar donde Cristo ha puesto su tesoro de la gracia.
donde veía que entraba la gente feliz, donde cuando la vio como algo apetecible. Entonces, cuando Sí, vio algo apetecible, vio el paso. Entonces, su hermano Arthur escribe en su biografía, dice, mi hermano iba hacia la Iglesia Católica como un jinete, como un jinete en la guerra que va cargando contra el enemigo. Así iba él con la espada en alto, iba cabalgando hacia la Iglesia Católica, ¿no? O sea, cuando se dio cuenta de que la Iglesia era lo que tenía que hacer, pues se fue ahí como un loco, ¿no? Hacia aquello. Pero eso no hubiera pasado si no hubiera quitado todos los prejuicios intelectuales que tenía previamente, que es sí, lo que había ido leyendo todos esos libros. sí, Entonces, este libro, que es como un resumen de ese curso que di al tercero de la ESO, es como un intento de quitar todos los prejuicios intelectuales que puedas tener, pensar que tener fe no es irracional, que es completamente razonable. sí, 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 sí. Yo creo que cuando fuimos filósofos hace pues ya 30 años, sí, tuvimos nuestras clases de filosofía en Roma y mucho, pues tuvimos, gracias a Dios, muchas clases de filosofía tomista, metafísica, todo esto, y que yo creo que a muchos de nosotros nos gustó mucho, pero aplicar esto después a la vida real para para hacer un diálogo con con esta generación 30 años después, es muy duro hoy en día captivar la inteligencia de los jóvenes, pero yo creo que el proyecto que estás haciendo es un challenge, como se dice, es un reto, un sí. reto a ellos para pensar un poco diferente de lo que están pensando, que es lo mismo que lo que Jesús nos viene diciendo, porque es una metanoia, ¿no? Un Cambio mental, cambio mental, que sí, es lo que Jesús nos viene diciendo con la metanoiete en griego, un cambio de mente. Es lo que nosotros estamos buscando de ser con la generación que viene detrás de nosotros. Ve el mundo de diversa manera, que hay algo más grande que tú en este mundo. sí, 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 sí. y tu libro, digo, lo has desarrollado por estos estudiantes, sus alumnos, pero ¿cómo lo han tomado en otras partes de España, otra gente que lo ha leído? ¿Cómo han recibido ese libro, el trabajo que estás haciendo? Pues primero con sorpresa, con bastante sorpresa, porque no es un libro, pues el planteamiento del libro no es muy habitual, No, porque ya el mismo título lo dice, ¿a dónde te escondiste? Es la primera frase del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. así es, ¿A dónde te así es, escondiste, amado, y me dejaste con gemido? así es. Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Así es. Poesía del siglo de oro español. Así es. De hecho, tengo aquí todas las obras de San Juan que los leo, San Juan de la Cruz, las obras completas en español. En Y, español, muy bien. y cuando vi ¿a dónde te escondiste? A ver dónde lo tomó él. Entonces, Sí, de hecho, tenía yo razón que lo tomaste de San Juan de la Cruz. sí, es el cántico espiritual. Así es. Entonces yo el libro, el planteamiento del libro, ya aparte el curso de religión de tercero de la ESO, el planteamiento del libro es San Juan de la Cruz, lo primero que se pregunta sobre Dios es ¿dónde te escondiste? ¿Dónde te has metido? Que no te veo, que no sé dónde estás. Entonces sale a buscarlo. Sí, Lo primero que hace es buscar en las criaturas. Busca en los montes, en los ríos, en los bosques, para ver dónde está, porque según dice él, o según dicen las criaturas, cuando Dios pasó por su lado, dejado, vestidos los dejó con su hermosura. sí, Entonces, algo de Dios hay en la naturaleza. Entonces, la primera parte del libro es cómo interpretar la naturaleza.
Y entonces doy datos sobre el universo, sobre cómo concebir el universo, si el universo se inició, no se inició y cómo interpretar eso. Y eso a los chicos les llamaba mucho la atención, el buscar las preguntas adecuadas, que esto sí que lo hacíamos en filosofía, buscar las preguntas. Sí. Porque el filósofo, cuando busca las preguntas, acierta mucho, acierta casi al 100%. Cuando da respuestas, falla mucho. Ujú. Pero cuando busca las preguntas, porque está buscando el problema real que hay detrás, acierta mucho. Entonces, lo que nos dedicábamos era a buscar las preguntas. Y cuando los chicos se encontraban con las preguntas delante, se enfrentaban con la realidad desnuda, con la realidad cruda, ¿no? Raw reality, ¿no? Ujú. Una realidad cruda, no intermediada por películas, ni por el móvil, ni por vídeos, ni por ninguna cosa, ni por lo que me decían mis amigos, sino irse directamente a la pregunta sobre algo esencial y fundamental, como por ejemplo, ¿por qué existe algo en vez de nada? Ujú. O sea, yo puedo hacer esta pregunta así y dices, "Buah, yo qué sé, ¿para qué sirve eso? Esa pregunta no sirve para nada". Pero, tal y como yo la planteaba en el curso, llegaba un momento en que te ibas preguntando y decías, ¿por qué existe algo en vez de nada? Y veías que los alumnos hacían, me va a explotar la cabeza, ¿no? Eso quiere decir que se están haciendo la pregunta, porque Sí, las grandes preguntas te explota la cabeza. así es. Así. Sí. Entonces, el libro está hecho de manera que te vas haciendo las grandes preguntas, pero te lo vas pasando bien a la vez, porque si no conseguía que se lo pasaran bien, no, no conseguía nada. Entonces explico historias como la de Edipo Rey, como la historia de Lourdes, Ujú. les explicaba anécdotas mías personales, les explicaba chistes, eh, leíamos cuentos, leíamos relatos, veíamos películas, todo con la idea de luego ir sacando preguntas y que luego ellos se intentaran responderlas. Ujú. ¿Y cómo las intentaban responder? Pues en la misma clase muchas veces se ponían a debatir entre ellos o conmigo, o sea, en contra mía, o algunos a favor de mí y otros en contra, o entre ellos, y hablaban mucho, sobre todo el primer grupo que tuve, pero luego me fui dando cuenta que todos los grupos, eh, que estas preguntas no son preguntas que dices, bueno, es una pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Para qué sirve preguntarse eso? No, no se lo planteaban así, ¿no? Se lo planteaban con la idea de que es que detrás de esa pregunta está el sentido del universo. Ujú. Vamos a intentar descubrir qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces notabas cuando hacían el gesto este de que se les explotaba la cabeza, notabas que se lo estaban preguntando, entonces estaban en contacto con la realidad pura. Sí. Sí. Sí, es fascinante, es impresionante porque es un trabajo muy, muy importante en ese momento, porque hay tantos jóvenes, al menos aquí en Irlanda, hay tantos jóvenes, cientos de adolescentes y jóvenes en sus menos menos de 30 años que se quitan la vida porque no tienen ningún sentido en la vida, no tienen ninguna razón para vivir. Se van buscando placer en lo que no les puede dar razón de su vida, llenar su vida. Y cuando damos la razón, cuando damos sentido en su vida, entonces ellos pueden decir, ahora entiendo. Mm. No sé si conoces la comunidad Cenáculo. Sí, Sí, entonces aquí hay una comunidad cerca donde vivo y un joven se fue, un hombre de nuestro grupo de oración, se fue a esa comunidad porque pues tenía muchos problemas de adicciones y todo esto. Y esto le va cambiando la vida, como vivir la vida, como otro modo de conocerse a mí sí mismo que no se puede hacer fuera, porque tiene la ayuda de otros hombres que han pasado por los mismos problemas. Y, mm, uh,
y demasiado en ese mundo, desgraciadamente, los jóvenes viven en sus celulares, en sus camas, jugando juegos, y no están ahí fuera ayudando al otro, conociendo los problemas que la gente que no tiene que comer, vivir, no tienen hogar, no tienen, tienes problemas de adicciones y hay una necesidad de crecer humanamente para no caer en el pesimismo existencial, digamos, que muchos se caen en eso. Sí, o Sí. sea, Así es, en el nihilismo vivimos en una sociedad que si no estás preparado es nihilista. así es, Detrás de cualquier cosa que hagas no hay nada, así es. no hay Es nada. muy, Y como no hay nada, pues buscas lo inmediato, el placer, el móvil. Ahora que comentas del cenáculo, he conocido por un caso cercano de un chico que se ha intentado suicidar, ujú. eh, que va a ir a un centro donde muchas de las personas que están en ese centro están ahí porque son adictos al móvil, Sí, así es, así son adictos es. al móvil. Sí. Y el otro día una compañera de la universidad, una profesora de la universidad, decía que había una alumna que le dijo, tienes que hacerme este trabajo y este trabajo, escritos. Dice, no los voy a hacer. Dice, como me estás desafiando. Dice, no, no, es que no voy a poder hacerlos porque soy adicta al móvil y cuando llego a casa estoy con el móvil y no puedo hacer otra cosa. Estoy yendo al psicólogo y me está intentando ayudar. Yeah. Entonces, cuando no hay nada detrás del planteamiento de la sociedad respecto de los jóvenes que van creciendo, te aferras al primer placer que te encuentras. Y eso llega un momento en que pues te encuentras vacío, te encuentras Así vacío. es. Yo pongo un ejemplo, les ponía un ejemplo a los alumnos, que ahora no recuerdo si lo puse en el libro o no, que es que nuestra alma ha sido tocada por Dios, o sea, nuestra alma tiene una semilla de eternidad, o hay una huella de la eternidad de Dios, de la infinitud de Dios en nuestra alma. Entonces, nuestra capacidad de desear es infinita. Ujú. Cuando deseamos, pues, si tú tienes un chico joven, te compran su primer móvil, que es un móvil sencillito, que tiene pocas cosas para hacer y tal, su aspiración es tener un móvil más grande, ¿no? Yo deseo un móvil más grande, pero que cuando lo consigue, yo deseo hasta que llega al iPhone 15, no lo sé, no sé si están por el 15 ahora, creo que están por el 15. El iPhone 15 que hace de todo y además llama, ¿no? Parece que te va a solucionar la vida el teléfono. Y luego cuando lo tienes es un teléfono más, ¿no? Entonces, cuanto más deseas más todavía. Incluso la persona más rica del mundo seguro que quiere más dinero todavía. Entonces les digo, tu alma es como un cañón que dispara misiles, ¿no? Un cañón de guerra que tiene 2 metros de diámetro. 2 metros, así, muy grande. Si le pones una bala de 9 milímetros, pónsela a ver si dispara. Eso no dispara. Necesitas una bala del tamaño de un misil del tamaño del cañón, ¿no? Del calibre del cañón. Digo, pero es que tampoco dispara si llenas la bala, si llenas el cañón de balas pequeñas, de balas pequeñitas de 9 milímetros, y está todo lleno, tampoco dispara. O sea, no son cositas pequeñas las que tienes que ir consiguiendo. Tienes que conseguir el equilibrio de la vida, buscar la esencia de lo vital. Y la esencia de lo vital en un mundo nihilista no existe. La esencia de lo Ujú. vital en el fondo es Dios. Sí, Por eso, la mente que tenemos hoy en día, la mente que tenemos hoy en día, que nos han hecho tener la sociedad actual, hay que cambiarla, hay que hacer una metanoia, hay que sacarse el cerebro, ponerse otro y ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que mi libro, la asignatura y el libro que está hecho para ser leído, no es tanto como una asignatura, no es para estudiarlo, eh, lo que intenta es hacer ese cambio de mentalidad, de ir a lo esencial, sí, fundamental. sí. ¿Lo tienes planeado traducir en otros idiomas? ¿O cuál es Pues el plan? no tenía ni siquiera planeado de hacerlo en ebook, Sí, en Kindle o en algún fragmento, porque ahora me lo están pidiendo gente de México y de así Argentina y es. de Chile. Entonces voy a ver si la editorial
lo hacemos en formato Kindle, por lo Sí, menos. sí, Y bueno, si existe la posibilidad de traducirlo, lo traduciremos. sí, sí. Sí, yo creo que va a ser un recurso, una ayuda enorme para, especialmente aquí en el mundo inglés, para hacer pensar a los jóvenes, a la gente, de cómo ver la vida de otra manera. Sí, El obispo Robert Barron ha hecho un ejemplo de que si tú envías un joven a Calcuta a mm, trabajar con Madre Teresa, un joven cualquiera que no quiere ir, y lo envías ahí con la Madre Teresa, para ese niño trabajar con ella, si estuviera viva, pero trabajar con ella sería un infierno ahí trabajando con los pobres y que a lo mejor no hay mucho de comer, el vestido muy simple. Entonces es un infierno para uno que no ama, que no conoce. Pero para quien sabe, quien se entrega a ayudar al otro, quien va a buscar a la Madre Teresa, a trabajar con ellos están en el cielo. Porque que su corazón está entregado a amar al otro, a cumplir sí, el evangelio. Y esto, digo, podemos tener una persona, dos personas en el mismo cuarto, uno está en el cielo y el otro está en su infierno interior. sí, Y es una cosa de, mire, tú puedes ver la vida de otra manera, no tienes que vivir en tus adicciones. Aquí en Irlanda, con los hombres especialmente, hay mucha adicción al porno. Esto mm, a lo mejor es por todo el mundo, el porno a la adicción, porque como tú dices, siempre estamos buscando el placer. Es un placer falso que no da sentido en la vida. Y es como sacarlos a ver, mira, hay otra manera de vivir tu vida que no está puesto en tu teléfono, en la cocaína, en el placer sexual que no tiene ninguna relación con la otra persona. Y eso es el reto, yo creo, que tenemos para hacer para, ¿cómo se dice? Engage the mind. eh, eh, para conectar la mente. Así es, conectar la mente y el corazón a otra manera de vivir. ¿Qué es lo que Jesucristo nos vino a enseñar en realidad? Si leemos el Evangelio, que mira, hay otra manera de vivir aquí. Tienes tu destinación final no es este mundo. Entonces, tienes que cargar su cruz conmigo y vas a ser Sí, feliz. Cargar la cruz y vamos a ser pero con una felices. cruz. Serás feliz, Sí, pero con una cruz, ¿no? Dios mío, ¿cómo podemos ser felices con la cruz? Y esto es lo que el mundo no entiende. No, cruces no podemos cargar, hay que dejar la cruz, pero el mensaje de Cristo es otra cosa. No, sígame mi cruz es ligero, ¿no? Y Sí. es interesante cómo podemos dar ese mensaje a otra generación. Y tú con tu libro realmente has tomado la reta de meditar sobre esto para poder darles otro mensaje, ¿no? Sí, bueno, ha sido todo bastante pensado. Sí. Eh, sí, porque la estructura, yo cuando empecé a dar la asignatura no tenía nada pensado, no tenía nada preparado. Fue poco a poco, incluso en los debates que estos alumnos y las tertulias que hacían ellos, yo iba sacando apuntes casi para mejorar las cosas que les iba a decir, incluso para mejorar para otros años. Ujú, Entonces, el libro está dividido en tres partes. La primera parte es mirar a Dios, descubrir a Dios a través del mundo. La segunda parte es descubrir a Dios a través de tu inquietud interior, que cuando hacemos el paso de uno al otro, lo primero es muchos datos científicos, cómo es el origen del universo,
cómo se desarrolla el universo, qué es el tiempo, qué es la eternidad. Y otra cosa que les explota la cabeza es pensar que Dios vive sin tiempo, está Así fuera es. del tiempo, eso les explota la cabeza. Hoy acabo de escuchar que el primero que dijo eso fue San Agustín. Primero que se le ocurrió pensar que Dios vivía fuera del tiempo. Fue San Agustín, no fue ni Aristóteles ni Platón, fue San Agustín. Y eso es algo que la ciencia actual lo corrobora, porque antes del Big Bang no había antes. Así es. El tiempo empieza con el Big Bang. Lo que quiere decir que si Dios ha hecho que comience el Big Bang, eh, lo hace fuera del tiempo, ¿no? Entonces son muchos datos científicos y tal. Entonces luego nos planteamos las pruebas de la existencia de Dios, de Santo Tomás, de San Anselmo, de San Agustín, y le digo, pero quizá vosotros penséis, eso está muy bien de demostrar la existencia de Dios, la causa eficiente, que una causa tiene un efecto, tiene su causa y que la causa es causada y que Dios es el ser por naturaleza y tal. Pero eso, como decía Pascal, es el Dios de los filósofos, no llega al corazón. Tú Ujú. estarás diciendo, yo lo que quiero es ser feliz. ¿A mí qué me Así es. explicas? ¿A mí qué me explicas de que si Dios es causa incausada? A mí eso no me dice nada, no me dice nada. Entonces así comenzamos el apartado de la inquietud interior, que todos llevamos una inquietud dentro, unas preocupaciones, una ruptura interior, que queremos hacer una cosa y no acabamos de hacerlo, como decía San Pablo, ¿no? Quiero el bien, pero acabo haciendo el mal que no quiero. Y esto es una realidad que te la puedes encontrar en Ovidio, en San Pablo, en Kant, en Ujú. montones de autores. Luego la necesidad, la capacidad de desear, que es infinita, la necesidad de sentido, las preguntas existenciales que nos hacemos. Entonces ahí ya nos metemos en un mundo, en un mundillo que ya no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la experiencia estética y con el arte. Porque los que mejor han expresado la inquietud interior son los artistas. Sí. Entonces ahí vemos obras de arte, canciones, sobre todo canciones, porque ellos, los alumnos, supongo que en Irlanda también, en todas partes, los alumnos adolescentes tienen sus grupos de música, la música que escuchan, la música que les identifica. Yo cuando tenía 14 años me gustaba el heavy metal. Bueno, Sí, sí. me sigue gustando, pero teníamos nuestro grupo de amigos que nos animábamos, decíamos, mira, ha sacado un disco nuevo este grupo y este ha sacado otro y este es nuevo, mira qué canción más chula, qué pasada de canciones, increíble y eso. Pues eso pasa a todas las generaciones. Entonces yo les invitaba a que me trajeran ellos canciones. Traedme vuestra vida a clase y vamos a analizarla. Entonces me traían canciones, no sé si conoces una canción de Black Eyed Peas, Sí. que dice, I got a feeling tonight's gonna be a good night. O sea, eso en pocas palabras está diciendo, la noche me está sonriendo, vamos de fiesta, vamos a olvidarnos de todo, vamos a desfasar, vamos a hacerlo, va a ser una noche increíble. Entonces me la ponían y decía, pues esto está clarísimo. O sea, la inquietud interior que tienen esta gente pretenden que se tenga que llenar con algo tan básico como el placer de una noche de alcohol o de sexo Ujú. o de bailar, que no es malo bailar, ¿no? El hecho de estar toda la noche bailando con los compañeros riendo y esto, y ponen su esperanza en que ese momento de evasión consigan olvidar toda la inquietud interior que sienten y poder seguir adelante. Digo, está claro que está Dios ahí detrás, porque Sí. ese alma que tienen, que les pide eternidad, que les pide infinito, no lo pueden acallar y necesitan algo que les recuerde un poco al infinito, que sería como el estar de fiesta, Sí. el estar en una fiesta, estar tan metidos al 100% en la música, en el divertirse. No, no voy a decir cosas malas como emborracharse o drogarse, sino incluso cosas buenas como estar divirtiéndose, estar con los amigos, riendo, saltando. O sea, es un momento en que te olvidas de todo y es como un intento de buscar el cielo en la tierra. Decían, oh, profe, es que siempre dice, habla de Dios cuando hablamos, sacamos estas canciones. Digo, pero es que estos cantantes, sin saberlo, están hablando de Dios, porque es su inquietud interior. Y la inquietud interior
de cada ser humano está, está la huella de Dios en el alma. Sí. Y luego hay otra tercera parte, la primera era sobre el universo, la inquietud interior, y la tercera parte es la fe, es la respuesta a la revelación sobrenatural, la respuesta que nosotros damos. Hemos visto a Dios que está en la naturaleza, hemos visto a Dios que está en nuestra inquietud interior, y luego la respuesta es la fe. Entonces, partimos de la idea de que la fe es algo plenamente humano, que solo los humanos tenemos fe, los perros no tienen fe, Mm. las manzanas no tienen fe, las piedras no tienen fe, ¿no? Pero los seres humanos sí que tenemos fe. ¿Y qué es lo que hace que nos levantemos cada día, que sigamos con nuestra vida? Pues es la fe. No puede decir, sí, pero yo no creo en Dios. Pero pregúntate un poco hacia adentro, ¿por qué sigues adelante? No, porque tengo 2 hijos que tengo que mantener. Pues esa es tu fe. Tu fe es que es valioso mantener a tus hijos, que es valioso que unos hijos tengan derecho a ser mantenidos y a ser educados. Y eso es tu fe, eso es lo que te hace levantarte cada día. La historia está sacada de Joseph Ratzinger, más o menos. Sí. Entonces, yo lo que pretendo es que esa fe que es natural se convierta en sobrenatural, que digan, bueno, a lo mejor es que algo que me mantiene a mí en vida, que me mantiene haciendo, cumpliendo mis deberes y mis obligaciones, es Dios, Mm. Dios que forma parte de mí. O sea, incluir a Dios dentro de tu fe es hacer lo que habíamos dicho, pasar de las ideas que están en la cabeza, pasarlas al corazón, ¿no? Entonces luego nos cuestionamos también sobre algunas reflexiones sobre qué deberíamos pensar si las religiones son todas falsas, si hay una religión verdadera, una religión que no sea... Porque normalmente tenemos la idea, mucha gente tiene la idea, de que se te permite ser religioso si te ayuda. Si te va bien, no, yo soy católico. Ah, bueno, si te va bien, te ayuda, ¿no? Te ayuda a ti a vivir mejor, como si fuera un libro de autoayuda, ¿no? Te ayuda a Sí. vivir mejor. Dice, hombre, sí, sí que me ayuda, pero no, no es eso. Dice, bueno, pues entonces ya está. Entonces da la impresión de que las religiones no son verdaderas, sino que son simplemente si te sirven o no te sirven. Por tanto, se ve como una conclusión lógica el pensar que la religión tiene que quedarse a nivel privado. Porque si es algo que es simplemente que te sirve a ti personalmente para vivir una vida un poco mejor, para vivir más tranquilo y eso, pues es lógico pensar que tenga que quedarse a nivel privado. Pero yo lo que me cuestiono, lo que nos cuestionábamos en el libro es que, que la religión si o es verdadera o no sirve para nada. Mm. Es verdad. Es Es verdad. verdad, Sí, sí, claro. sí. Y esto cuesta mucho en hacer este diálogo en el mundo de hoy, porque hay gente que no pueden aceptar las verdades en que nosotros creemos. Dicen, bueno, está bien que tú tienes tu Biblia y tú tienes esa forma de pensar, pero tú tienes que aceptar el aborto, el matrimonio de quien sea, etcétera, que se puede acabar con tu vida cuando tú quieres, y esto lo tienes que aceptar. Y esto lo vimos muy claro aquí en Irlanda. Mm, Hoy en día se dice, mira, yo no creo en el aborto, casi eres como uno de esos de ultraderechas, crackpot religious, no sé, muchas cosas que hace 50 años era normal vivir con ese modo de mm, pensar. Y hoy en día el niño sin nacer no vale nada, y la persona que no quiere vivir pues ya no vale nada, le damos una medicina y fuera. mm, La gente no puede ver el valor de la vida porque es ayudar al otro, el no nacido, el viejo, es
un proceso de desarrollo que nosotros vamos a tener en nuestra vida para encontrar algo más grande que nosotros. Yo creo que más y más estamos yendo por el camino utilitarismo, Utilitarista, sí. y materialista, y es muy triste esto porque es pues cada uno vive por sí mismo y perdemos el sentido de vivir por el otro, ¿no? Sí, Que pero es, fíjate que, por ejemplo, en el tema del aborto, cuando una mujer se queda embarazada, en principio la felicitan. En sí, principio la felicitan. Pero ¿de qué depende de que la vida que lleva en su vientre sea valiosa o no? Depende de si lo desea o no. así O es. sea, el valor de la vida depende del deseo de la madre. Si el niño es deseado, hay que felicitarla. Si el niño no es deseado, o sea, el valor no está en la vida del niño, sino está en una condición psicológica de la madre. De hecho, si la desea o no la desea. Sí, Es sí, sí. curioso eso. Es muy. Aquí tuvimos un referéndum hace 5 años sobre esto y un debate muy fuerte. Y pues la mayoría de los católicos aquí en Irlanda no podrían ni pensar, no pueden pensar en ese tema. Y todos se fueron a votar por el aborto porque decían si la mujer fue violada, necesitamos el aborto. Entonces fue un juego emocional y no Emocional. intelectual. Y, Mm. y esto es el resultado del mundo en que vivimos. Es un discurso emocional y no sobre los hechos, sobre la fe. Muy triste, pero tenemos que cambiar esto para que los jóvenes piensen y hay lógica en su pensamiento y no están ahí solo yendo por la vida solo con reaccionando a sus emociones, que es muy triste, Claro, ¿no? claro. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Eh, luego cuando hablamos sobre la religión verdadera, porque yo les decía, claro, es que no podemos pensar que la religión sea una cuestión solamente de sentimiento, de si me siento bien con esta religión o no, sino de cuestiones de verdad. Y entonces salían diciendo, y entonces, pero hay muchos dioses. Me preguntaban, hay muchos dioses. Digo, ¿qué dioses hay? ¿Zeus, olímpico? No, eso no, eso no. Pero está Alá, está Yahvé, está Jesús. Y les decía, hombre, a ver, la perspectiva en la que se mira es diferente, pero Dios hay uno solo. Y lo vimos al principio del curso, cuando decimos que era causa y causada, es uno solo, es uno solo. Entonces, ya si de entrada hablas de una religión politeísta, ya puedes pensar que esa religión no va muy bien. De todas maneras, muchos politeístas o animistas africanos, no sé si tú tuviste al padre Wewike Ona, no. bueno, yo lo tuve como fenomenología de la religión en Roma y él era de Nigeria. Ujú, Entonces decía, él siempre criticaba a los misioneros cristianos en su tierra, porque no sabían entender la cultura de su pueblo. Y ellos pensaban que eran politeístas y que eran idólatras, porque adoraban a plantas, adoraban a árboles, adoraban a animales. Entonces pensaba que eran idólatras. Pero él dice, no, no, eso no es cierto. O sea, nosotros damos culto a lo que de divino tiene el árbol, a lo que de divino tiene el animal, a lo que de divino tiene el río, etcétera. Y damos culto también a los antepasados, etcétera. Y estos son los espíritus que están a nuestro nivel, más o menos. Porque de ellos salen unos espíritus que están por encima de esos, que son más superiores, y luego otros que hay superiores, hasta llegar a un solo Dios único, que está tan lejos y es tan terrible del que no hablamos. ujú, Entonces, como no hablamos de él, parece que no está, pero sí, sí, o sea, Dios hay uno. Entonces, que hay veces que se cree que hay religiones que son politeístas y no lo son, ujú. no lo son. O sea, esto, si lo trasladamos al catolicismo, podríamos ver que Dios puede actuar en cualquier cosa que se lo plantee,
que nosotros damos culto a nuestros antepasados porque rezamos por todos los santos, rezamos por los difuntos, tenemos a los santos que estos nos han puesto como ejemplo de vida y los adoramos, no los adoramos, les pedimos enchufe, Sí, les así pedimos, es. les pedimos enchufe. Oye, tú que tienes enchufe con el jefe, con el boss, ¿no? Pídele, haz que por favor me conceda esto y que nos ayude un poco. Pues yo creo que trasladado de una cultura nigeriana a nuestra cultura católica, más o menos es lo mismo, el mismo planteamiento. Entonces, él se enfadaba con los misioneros porque decían, si hubierais sabido esto, hubiera sido todo más fácil, simplemente era llamarle de otra manera y ya está, ¿no? Así es, así es. De hecho, tuve una entrevista con una copia que han escrito un libro sobre la profecía del mundo de las flores en México, una profecía antigua Ah, que los aztecas, la gente ahí del Valle de México, sabían antes de la aparición de Virgen de Guadalupe. Entonces, con la aparición del Virgen de Guadalupe, ellos entendieron más la impresión, a lo mejor que los misioneros mismos, porque por la imagen, la historia les captivó de una manera increíble y millones y millones de personas ahí en México se convirtieron a católicos a base de que, mira, aquí nosotros tenemos una historia en nuestra religión y mira lo que ha pasado ahí en Guadalupe y han creído en la fe católica por medio de esa aparición. Y lo mismo aquí en Irlanda, de hecho, cuando San Patricio vino aquí, pues la gente acogió la fe católica sin guerras, sin muertos, sin mártires ni nada, porque entendieron que la verdad que les presentó es más grande, es la verdadera verdad y lo recogieron, ¿no? Ratzinger habla de esto en qué es qué es el cristianismo en su último libro antes de morir, que como esos son religiones religioni en attesa, religiones en espera. espera, sí. Sí, entonces es muy interesante ese dia, tesis, digamos, Sí. de cómo vamos hacia la verdad, ¿no? En las diversas religiones. Sí, eso es súper interesante porque claro, estos alumnos se preguntaban que, vale, o sea, tú nos has dicho que Dios existe, podemos aceptar esa tesis porque hemos hecho demostraciones, nos hemos preguntado, algunos alumnos por primera vez se preguntaban si Dios existía o no, por primera vez, con 14 años, Uh -huh. eso que estaban en un colegio católico, Sí, o sea, que iban a clase de religión, les enseñaban las parábolas, catequesis, primera comunión, y a los 14 años se preguntan por primera vez si Dios existe, porque hicimos las pruebas de la existencia de Santo Tomás, y etc. Entonces, eh, dice, bueno, podemos probar que existe Dios, podríamos llegar a aceptarlo, pero ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es la religión verdadera? sí, Se preguntaban ellos. Dice, ¿Alá es verdadero? Dios de los musulmanes es verdadero. Entonces yo les decía, ¿y tú quién crees que es Alá? O sea, ¿tú crees que Alá es un Dios diferente del nuestro? ¿O es diferente del cristiano, el Dios cristiano? ¿O es el mismo Dios? Entonces se lo preguntaban. No, no. Y muchos llegaban a la conclusión de que es el mismo. O sea, realmente Dios hay uno. sí, Lo que pasa es que nosotros lo vemos de una manera, pues hemos recibido esa revelación, los musulmanes lo ven de otra manera, pero hay que ajustar un poquito las tuercas, ajustar por aquí, ajustar por allá, para dar con con la verdad al 100%, ¿no? Pero pensar que los cristianos tenemos un Dios y los musulmanes tenemos otro Dios, no, no es verdad. O sea, no, Dios es uno. Dios es uno. sí, sí.
Es es fascinante todo el trabajo que estás haciendo con esos jóvenes y el libro que has sacado. A lo mejor puedes hacer un blog en YouTube con sus ideas, a ver que a lo mejor la gente le va a seguir más y abrir esta conversación más en el mundo, como el inglés, el Canadian Jordan Peterson está Sí, haciendo. Jordan Peterson, sí. Sí, que ha captivado la mente de muchos jóvenes. Mi Sí. hija, que es filósofa, que está estudiando filosofía, mi hija, ella leía a Jordan Peterson cuando tenía 16 años. Wow. Entonces, y siempre decía, bueno, has visto lo que él ha escrito aquí y aquí, que muchos jóvenes van buscando sentido en su vida y él ha captivado mucho la mente de muchas personas. Y esto es el reto en ese momento con, con una generación que vive en su móvil, pues Mm. es entrar en su mundo es muy difícil a veces. Sí. Mire, yo me he planteado alguna vez hacer un blog en internet, pero mi idea era sobre todo de temas filosóficos, Sí, pero he visto lo que hay y hay algunos youtubers que son españoles, además hay uno de Barcelona que ya lo hacen y lo hacen muy bien. Yo creo que sí. mejor que yo no puedo hacerlo mejor. Además tengo otro problema, que, bueno, esto no sé si lo cortarás o no, yo lo dejo a tu criterio, pero Sí. hace un año que me diagnosticaron Parkinson. Oh, ok, ok. No sabía Entonces, de yo eso. ahora mismo estoy hablando contigo, pero mi mano derecha está temblando debajo de la Ok, mesa. ok, ok, ok. Entonces, yo estoy notando que hace un año que lo han detectado, yo hace 2 años que lo noto, y entonces me cuesta escribir, me cuesta hablar, me cuesta pronunciar las palabras. A veces estoy en Sí, clase y hay palabras que no me acaban de salir y ok, estoy en la fase inicial, ¿no? O sea que ok. no sé qué significa esto, ¿no? Si es la cruz que Dios me ha mandado para ser santo o qué, pero después de un periodo difícil de una vida con mucha ansiedad, viviendo con mucha ansiedad, hasta el punto de tener crisis de ansiedad muy fuertes, muy duras, Sí, eso se solucionó y cuando se solucionó eso llegó el Parkinson. sí, Entonces, no sé si mi cruz es vivir en este mundo con la sensación de que podría haber hecho mucho y que mi salud no me lo permite y que está como ahí aplastándome, que quizás es una señal de humildad, ¿no? sí, Para que sea humilde, para que sea humilde. sí, Y a pesar de eso, pues van saliendo cosas. Salió en mi libro Querencio, que es una novela filosófica, sí. pero que en el fondo es un camino hacia Dios. Ujú, Primero salió con el nombre de Itinerarium, que tenía que haber sido Itinerarium Mentis ad Deum. ujú, Luego al final la editorial me lo cambió por Querencio, que significa el que busca. ujú. Y esto pues bajo los efectos, digamos, de esa ansiedad tan tremenda, ¿no? Sí, Y bueno, yo veo que con el sufrimiento y con esta cruz que el Señor me ha enviado, pues van saliendo cosas, pero no sé si atreverme a hacer un blog. Quizá sí, ahora es el momento, porque si de aquí a 2 años a lo mejor no puedo hablar, no lo sé. sí, sí, O a lo mejor hablo así, no lo sé. sí, sí. Pues nunca se sabe Nunca se porque sabe. cuando Dios quiere algo en la vida, tú hablaste del grupo carismático y yo no entiendo completamente el mundo carismático, pero hace 3 años fui a mi primer encuentro carismático, digamos, un amigo me invitó. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto no es para mí, que están ahí cantando Sí, y esto. lo mismo que yo. Sí, y Dios mío, nada. Entonces, un hombre de 30 años
Y yo dije, mira, está bien que vas a eso, pero Dios mío, eso es todo sentimentalismo y por Dios, no, esto es otra religión. Sí. Pues, No es pues para ahí, mí, ¿no? no es para mí. Entonces el hombre empezó a llorar. Un hombre de 30 años empezó a llorar. Y esto es un poco chocante, porque tú sabes, como hombres, cuando nos peleamos, yo Mm. me enojo un poco y el otro, pues, si no quieres venir, que vaya, que no regreses, es tu punto de vista. Y él empezó a llorar. Entonces yo dije, yo que realmente ha tenido una experiencia, porque él fue drogadicto durante Mm. muchos años y esto en un sacerdote le ayudó mucho. Entonces yo dije, ok, voy a estudiar esto un poco más, porque realmente ha cambiado su vida. Realmente no toma más droga, que a veces es muy difícil, que no estás bebiendo alcohol, que no estás tomando drogas, realmente ha tenido completamente un cambio de vida. Entonces fui a otro incurrento carismático y dije, Dios, si tienes algo que decirme, pues aquí estoy abierto. Uy, Entonces, cuidado, cuidado. Cuando en un encuentro carismático se dicen esas cosas, hay que tener cuidado, ¿eh? sí, pues yo dije, mire, es un sacerdote, tiene sus manos consagrados, solo va a orar conmigo. Se ha puesto su mano sobre mi cabeza, oró para mí, y se cayó como algo, yo no sé, una tonelada de cosas del cielo sobre mí. Yo dije, oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Digo, fue un misa normal, no fue nada extraño, digamos, no estaban haciendo nada extraño, fue misa y adoración y el sacerdote oró para nosotros, ¿no? Mm. Y no sé, desde ese momento, no sé qué me pasó en mi vida. Por ejemplo, a veces estoy con una persona y me viene una cosa en mente, por ejemplo, estuve con una seminarista ahí en Francia hace unas semanas y Sí. me viene en mente, esa seminarista no lleva una medalla de Miraculous Medal, no lleva medalla de Miraculous Medal. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir si tiene medalla de Miraculous Medal? Y yo le dije, tú no llevas medalla de Miraculous Medal. Y él me dijo, mire, no, es que lo perdí hace unos meses y no tengo medalla más. Y yo tenía una medalla para él. Y son cosas así que me han empezado a abrir en la vida después yo digo, después de ese encuentro carismático, digamos, que fue una, un, un ¿cómo se dice? Una acción humilde de decir, Dios, si tienes, aquí estoy, si quieres Sí. actuar en mi vida, aquí estoy abierto. Entonces uno nunca sabe que, que, cómo va a pasar en nuestra vida. Tú y yo hemos tenido muchas experiencias en nuestra vida, pasar por los legionarios de Cristo, estar en Roma y todos los estudios que debimos, las personas que ya se fueron, que están muertos, sacerdotes que conocimos. Y yo no creo que nuestra vida fue tan mal, pero podemos escribir muchos libros sobre Muchos nuestros. libros, sí. Sí, y en los últimos años mi vida fue cambiando mucho, entonces que la fe es real, la fe, el encuentro con Dios es real. Y esto es impresionante. Y un día tú vas a morir y me voy a morir, vamos a encontrarnos en el cielo. Eso es 100%, es un hecho que va a suceder. Sí. Y no sabemos si mañana y el otro día, ¿no? Hace 2 años tuve una visión, después de esto tuve una visión de mi muerte, de que iba a morir. Sí. Vi al sacerdote que me venía a dar los últimos, el unción y Y el los enfermos, viático. sí. Y yo dije, ¿cuándo esto va a suceder? ¿Mañana? ¿2 años? Entonces llamé a muchos amigos diciendo, mire, si me pasa mañana, cuida con mis hijos. Un poco que mi vida fue, ok, esto va a suceder. Lo sé que va a suceder, no sé qué día. Entonces, cada día que me despierto,
tengo esa visión de que yo no sé cuándo esto va a suceder, pero va a suceder. A todos va a suceder, pero yo lo he visto. Y no sé qué día va a ser, pero Dios está diciendo, mira, tienes que ser consciente de vivir hoy. Hoy, no vivir en el pasado, que mucha gente vive en el pasado, mucha gente vive en un futuro que no existe. Yo vivo en el momento, que es lo único que tengo. Yo no tengo mañana y no tengo ayer. Y, pues así estoy un poco ahora trabajando y buscando de dar un poco de sentido a otra gente. Pero es interesante cuando vi tu post en Facebook sobre tu libro, como me venía en mi mente, tengo que hablar con Sergio sobre tu libro. Y a lo mejor este video llega a la gente donde tiene que llegar para que ellos tienen sentido en su vida. Que tú viviste con ansiedad, yo viví con depresión por muchos años. Dios mío, y yo dije, pues, ¿por qué no vivo así ahora? No sé por qué, completamente me cambió la vida. Y esto fue una gracia de Dios que vino a mi vida para cambiar cómo veo la vida, yo cada mañana digo, gracias a Dios que me cambiaste mi vida. Yo, que no tengo que yo viví, no sé si tú sabes, yo fui abusado como niño y No, no, no lo sí, sabía. porque mi papá fue alcohólico. Entonces, no digo esto en inglés, pero yo me recuerdo que fui quemado como niño, Wow. golpeado, y, tío, un abuso muy duro que me afectó mucho. Y entré en el seminario eh, para huir del abuso, que es el último lugar que yo debería haber estado, porque el seminario no es para gente que tiene eh, problemas humanos, digamos. Tenemos Mm. que resolver nuestros problemas antes de entrar en seminarios y antes de entrar en comunidades religiosas. Pero fue una gracia de Dios, porque al menos tuvo un poco de formación y salí. Sí. Yo salí porque yo sabía, yo no soy maduro para ser sacerdote, no tengo madurez para ser sacerdote. Y gracias a Dios salí y seguí mi vida trabajando 20 años en una empresa multinacional. Entonces, eso es una gracia de Dios. Todo lo que me ha pasado en mi vida es, veo la mano de Dios, porque digo a Dios, gracias a la vida que me has dado. Gracias a Dios a la vida que tú me has dado, porque yo veo tu mano en todos mis problemas. Pues, Sergio, no sabes, en 2 o 3 años tu vida puede ser otra cosa. Tú nunca sabes qué va a hacer Dios con tu enfermedad, con tus libros, con esta entrevista, ¿no? Sí, no, no se sabe para Sí, nada. sí, sí. Sí. Yo voy a dejar esta parte del video dentro porque yo creo que la gente va a identificar con esto, ¿cómo se dice? Vulnerabilidad. La vulnerabilidad, que muchos hombres no tienen esa manera de ser vulnerables para que el otro pueda conectar con los problemas que ellos han enfrentado, ¿no? Mm. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. Qué cosas. Bueno, ya es casi 1 hora y yo creo que es suficiente, pero fue un placer hablar contigo igualmente. y conectar contigo. Si la gente tiene comentarios, por favor de ponerlos abajo y compartir el video. Sí, Muy sí, sí. bien. Ok. Muchas gracias, Sergio. De nada. Gracias.